¿Cómo están, muchachos? Soy Fran Medina Villalobos y hoy día vamos a hacer una pequeña revisión acerca de los nucleótidos. Como todos sabemos, los seres vivos tienen unas moléculas muy especiales llamadas los ácidos nucleicos, donde se almacena la información hereditaria y permite la evolución, además de transmitir los caracteres de una generación a otra. Son dos los tipos de ácidos nucleicos en los seres vivos: el ARN y el ADN. En este caso tenemos nosotros acá una molécula de ADN. El ADN se puede equiparar como si fuera un tren con muchos vagones. Cada uno de los vagones viene a ser un constituyente estructural básico llamado también monómero. Y el monómero, muchachos, del ADN, también del ARN, es el famoso nucleótido, que es justamente el objetivo de la sesión de hoy día. Los monómeros de los ácidos nucleicos son entonces unos pequeños constituyentes, como vemos acá en este recuadro, que se repiten formando largas cadenas. Esos son, muchachos, entonces los nucleótidos. Si bien es cierto, los nucleótidos nosotros lo encontramos formando parte de los ácidos nucleicos, son sus unidades básicas, pero también los encontramos, por ejemplo, formando coenzimas, activadores enzimáticos. Los encontramos además guardando energía, como en el ATP, en el GTP. Y además los encontramos como segundos mensajeros, ya sea, por ejemplo, como el AMP cíclico o el GMP cíclico. Sin embargo, los nucleótidos más estudiados, y el cual vamos a hablar hoy día, son los nucleótidos constituyentes de los ácidos nucleicos, en específico nucleótidos del ADN. Un nucleótido está formado por tres componentes: un grupo fosfato que viene del ácido fosfórico, un azúcar de 5 carbonos llamado también pentosa y una base nitrogenada. Recuerden bien, grupo fosfato, azúcar pentosa y base nitrogenada. O sea, si bien es cierto, el nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos, pero ese monómero a su vez se puede aún hidrolizar, o sea, romper en unidades más pequeñas. Repito nuevamente, muchachos: fosfato, azúcar, pentosa y base nitrogenada. De los tres componentes, es importante empezar el estudio con la pentosa. ¿Por qué? Porque la pentosa se considera, muchachos, el esqueleto estructural a partir del cual se arma todo el nucleótido. La pentosa. En los ácidos nucleicos nosotros podemos encontrar dos tipos de pentosas. Dos tipos: la ribosa y la desoxirribosa. Primero hablemos de la ribosa. Como vemos acá nosotros, la ribosa es un azúcar de 5 carbonos, ojo, presente de forma exclusiva en el ARN. Para diferenciar los carbonos de las pentosas versus los carbonos presentes en las bases nitrogenadas, se les suele numerar con números arábicos y una rayita arriba, de tal forma que se nombra de esta manera: carbono 1', carbono 2', carbono 3', y así sucesivamente hasta el carbono 5' que ustedes observan en la parte ya de arriba. 5 carbonos, cada uno con su número prima: 1', 2', 3', 4', 5'. El carbono número 2 es un carbono clave, como tú observas acá, en la ribosa. ¿Qué cosa hay, profesor? En carbono 2', un OH. Carbono 2', un OH, no se olviden. Un azúcar derivado de la ribosa justo es la desoxirribosa. Como tú observas en esta imagen, la desoxirribosa es muy parecida a la ribosa. La única diferencia radica justo en ese carbono que hemos estado conversando, el carbono 2' OH. Mientras que la ribosa, justo está ese 2OH, mira qué pasa: en la desoxirribosa solamente hay un hidrógeno. Lo que pasa es que, jóvenes, a la ribosa se le ha sacado un oxígeno, se le ha desoxigenado.
Si tú le sacas un oxígeno en este carbono 2, pues ya no habría ese oxígeno, solamente habría un hidrógeno. Por eso que este compuesto resultante se denomina ribosa desoxigenada, o en otras palabras, se le denomina desoxirribosa. Entonces, no olvidar, la ribosa es exclusiva del ARN, ácido ribonucleico. La desoxirribosa, muchachos, es exclusiva del ADN, ácido desoxirribonucleico. Regresemos a analizar al nucleótido. Entonces, tenemos, partiendo del azúcar ribosa, que el nucleótido se arma a partir de este azúcar. Nunca se olviden lo siguiente. Los carbonos clave que conectan al azúcar con los demás constituyentes del nucleótido son los carbonos impares. Grábense bien, si un azúcar pentosa tiene 5 carbonos, los carbonos impares van a ser el carbono 1', el carbono 3' y el carbono 5'. Este azúcar, entonces, muchachos, va a usar solamente los carbonos impares para unirse con sus compuestos vecinos. Acompáñenme entonces a hacer un análisis acerca de los enlaces que se forman entre esta pentosa y su alrededor. El carbono 1' de esta pentosa va a servir para unirse ¿con quién? Con la base nitrogenada. Recuerden bien, carbono 1' con la base nitrogenada, con el nitrógeno de esta base nitrogenada. Y les adelanto, ese nitrógeno puede ser nitrógeno 1 o nitrógeno 9, dependiendo del tipo de base nitrogenada. El enlace que se forma acá es un enlace covalente llamado enlace N-beta-glucosídico. Repite conmigo, enlace N-beta-glucosídico. El otro carbono que participa, recuerda que son los impares, es el carbono 3' de esta pentosa. El carbono 3' va a tener un OH y es clave, como tú observas acá, porque este carbono 3' le va a permitir conectarse con el nucleótido que está abajo, con el nucleótido de abajo, porque hay un nucleótido que está abajo esperando para formar la cadena. Entonces, este carbono 3' va a formar un enlace covalente con el nucleótido inferior. Grábense bien ese dato. Y por último, el carbono 5'. Ese carbono 5', que es el último carbono de la pentosa, le va a permitir, muchachos, formar un enlace covalente con el grupo fosfato. Profesor, ¿cómo se llama este enlace covalente? Se denomina, muchachos, enlace fosfomonoéster o simplemente enlace fosfoéster. Bien, entonces todos esos son los enlaces presentes en un nucleótido y como tú observas, todos ellos parten de un esqueleto llamado azúcar pentosa de 5 carbonos. Vamos a revisar ahora entonces las bases nitrogenadas para ir armando el nucleótido y luego analizar la pregunta de examen de admisión. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, purinas o pirimidinas. Vamos a revisar primero las purinas. Las purinas son compuestos heterocíclicos cuyas esquinas, como te observas acá, pueden ser de carbonos o de nitrógeno formado por dos anillos. Un anillo de 6 lados que es el anillo pirimidina y un anillo de 5 lados que es el anillo imidazol. Pirimidina, imidazol. Y se forma justamente, muchachos, una purina. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos? Dos. La adenina y la guanina. Se simboliza como la A y se simboliza como la G. Adenina y guanina. Dos anillos y son las dos bases nitrogenadas presentes tanto en el ADN como en el ARN. Observa bien acá. Las bases nitrogenadas púricas o purinas van a usar su nitrógeno número 9 para unirse con el azúcar en su carbono 1'. Mira, ojo, el nitrógeno número 9 es el nitrógeno que se usa para formar el enlace
covalente con el azúcar pentosa. Vamos a ver ahora el segundo tipo de bases nitrogenadas y tenemos a las pirimidinas. Las pirimidinas tienen solamente un anillo heterocíclico donde esquinas de carbonos y de nitrógenos. ¿Cuántas son las pirimidinas? 3, como tú observas acá. Primero la citosina, ahí al fondo. Arriba el uracilo y abajo tenemos a la timina. La citosina es una base nitrogenada común, tanto al ADN como al ARN. Mientras que uracilo y timina se tienen que repartir. Una va al ARN y otra va al ADN. Por ejemplo, en el caso del uracilo, se considera una base nitrogenada propia, exclusiva del ARN, mientras que la timina se considera una base nitrogenada propia, exclusiva del ADN. Pero si tú observas la diferencia entre uracilo y timina, la diferencia, muchachos, es mínima. Es un grupo metil CH3 en el carbono número 5. O sea, si observas bien el uracilo y observas bien la timina en el carbono 5 tiene un grupo metil. Esa es la única diferencia. Entonces podemos decir que en el fondo, la timina es un uracilo metilado. 5-metil uracilo es sinónimo de timina. En segundo lugar, la timina, si bien es cierto, es propia del ADN, pero hay excepciones. Existe un tipo de ARN que puede tener timina en su estructura. ¿Cuál es, profesor? El ARN de transferencia. En su brazo T, muchachos, no se olviden, puede tener timina como el ADN, pero ¿cuál es la diferencia? Que esa timina se encuentra unida a la ribosa, porque es un ARN, y no a la desoxirribosa, como sí se observa en el ADN. Ahora bien, ya formado nuestro nucleótido, vamos a ver cómo hacen para unirse en cadena. Acá tenemos arriba, miren, un nucleótido con el grupo fosfato, la pentosa, la base nitrogenada, observan ahí, y abajo también otro nucleótido, base nitrogenada, por acá tenemos a la pentosa y grupo fosfato. El grupo fosfato del nucleótido de abajo, que está en posición 5', acuérdense, 5', se va a unir al OH del azúcar que está arriba en la posición 3. Recuerden, la pentosa usa su carbono 3' para unirse con el nucleótido de abajo. Y el nucleótido de abajo usa el fosfato que está en el carbono 5' para unirse con el de arriba. Y acá se va a formar, muchachos, un enlace clásico, un enlace que siempre preguntan en los exámenes, que junta a dos nucleótidos consecutivos, el famoso enlace fosfodiéster. Se llama fosfodiéster porque tiene un grupo fosfato, ¿ya?, alrededor de dos grupos éster. El enlace fosfodiéster es el enlace que conecta a los monómeros llamados nucleótidos para formar largas cadenas, ya sea de ADN o de ARN. Bien, entonces, hecha esta revisión, ahora vamos a pasar a la pregunta de examen de admisión UNT 2017. Atención con el análisis. Dice, acerca de la estructura de un nucleótido del ADN, nos quedamos ahí. Nucleótido del ADN, ¿qué tiene? Ribosa, desoxirribosa. Si el nucleótido del ADN tiene desoxirribosa. En segundo lugar, ¿qué bases púricas tiene? Los dos, adenina, guanina. ¿Qué bases pirimídicas tiene? Si es ADN, citosina y timina. No encontramos, muchachos, uracilo. Entonces, si hablamos del ADN, descartamos de inmediato ribosa y descartamos por donde aparezca uracilo. Veamos alternativas. Número 1 dice, sus bases nitrogenadas pirimídicas pueden ser citosina, timina y uracilo. Falso la 1 porque no hay uracilo usualmente en el ADN. La 2, la base nitrogenada se une al carbono 1' de su pentosa. Dijimos que la pentosa usa su carbono 1' para unirse con la base. El 3
para unirse con el nucleótido de abajo y el 5 para unirse con el fosfato que está al lado. Verdadero la 2 entonces. 3. ¿El grupo fosfato forma parte del enlace fosfodiéster? Claro que sí. El grupo fosfato está en la parte central del enlace fosfodiéster con dos grupos éster a los costados. Cierto la 3. La 4. Al carbono 3' de la pentosa se enlaza el siguiente nucleótido. Claro que sí. El nucleótido que viene hacia abajo, porque recuerden que los nucleótidos crecen hacia abajo. Y la 5 dice, su pentosa es la ribosa. Falso, muchachos. La pentosa en el ADN es la desoxirribosa, por lo tanto la respuesta correcta acá es 2, 3 y 4, alternativa C de casa.